Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Todos los últimos sábados de mes están dedicados siempre al voluntariado. En los últimos programas hemos hablado de voluntarios que estaban en los economatos o en las acogidas. Hoy hemos querido traer a voluntarios que están prestando su servicio y se están entregando pues, en proyectos diocesanos, como son los talleres infantiles y personas sin hogar. Y en el área dedicado a la formación, después de conocer las nuevas pobrezas, también vamos a ver cuáles son las causas que nos han llevado a las nuevas pobrezas y cómo desde la doctrina social de la Iglesia se iluminan. Estamos reflexionando sobre el documento Iglesia Servidora de los Pobres. Comenzamos. Antes de conocer el testimonio de Manuel y de Juan Antonio, para los presentaré, quería que viéramos un vídeo con motivo del 75 aniversario de Cáritas Española. Estamos celebrando 75 años de Cáritas Española. Cáritas Diocesana de Toledo todavía no hemos cumplido los 60 años desde que se erigió canónicamente, pero a nivel nacional sí que estamos de cumpleaños y celebramos el 75 aniversario y lo pueden ver en este vídeo que resume la acción de Cáritas. A ti, a quien llevo tantos años queriendo decir esto, queriendo y no esperando, porque el amor verdadero es ese que no espera nada a cambio. Porque mi amor por ti no atiende a distancias, a edades, ni al qué dirán. Solo son mis manos y las tuyas, mi hombro y tu consuelo, mi paz y tu sonrisa. Porque desde el primer día no he cambiado de parecer, y porque esto trata de ser, y de estar, y de creer y caminar contigo y con toda la humanidad. Porque en el camino del amor, creas o no creas, es Dios el que todo lo hace posible. Y porque mi amor por ti no es ciego ni invisible, sino que es un amor sin medida que todo lo da. Por eso a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a todos, feliz aniversario. Cáritas, 75 años de amor por los demás. Pues de amor por los demás, como dice este vídeo tan bonito, en el que bueno, pues salen personas, que es el centro de nuestra acción y en el que se refleja que el camino del amor es Dios el que lo hace posible, y hacerlo posible pues saben mucho nuestros voluntarios. Y bueno, afortunadamente el voluntariado de Cáritas es casi, bueno, no sé si afortunadamente, pero la mayoría está formado por mujeres, pero en el testimonio de hoy pues han sido dos hombres los que han venido a dar testimonio de este voluntariado, y lo vamos a hacer con Manuel Copeiro de la Villa, voluntario de talleres infantiles. ¿Qué tal, Manuel? Hola, buenas. Y Juan Antonio Pérez Mochales, que es voluntario del Centro de Personas sin Hogar de Toledo. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas. ¿Qué tal? Manuel, cuéntanos cómo llegas a ser voluntario de Cáritas. Bueno, pues yo cuando me jubilé pensaba que tenía que hacer algo. Entonces, lo mejor que podía hacer es ser voluntario de alguna acción apostólica. Y me decidí por Cáritas. ¿Ya estabas antes, estabas en algún grupo parroquial de aquí de Toledo, verdad? No, vamos, yo soy extremeño, pero vivo en Toledo hace 60 años, mucho, ¿no? Y sí, bueno, pertenecemos a la parroquia de Santo Tomé. Pues allí teníamos colaboraciones con otras personas más bien necesitadas y sabíamos lo que teníamos que hacer. Y luego pertenecimos desde el principio al movimiento general cristiano, que ya nos condujo por el camino de la solidaridad. Juan Antonio, ¿tú cómo llegas a ser voluntario de Cáritas? Pues lo mismo que ha dicho Manolo, prácticamente cuando me jubilé, incluso un poquito antes de jubilarme, yo pensaba que había que hacer algo, sobre todo en la época de jubilación, ¿no? No podíamos estar perdiendo el tiempo paseando por Zocodover como con el periódico debajo del brazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablé con personas y ¿quién fue? Ahora mismo no me acuerdo quién fue, pero vamos, yo que tenía Cáritas seguro en algún aspecto, ¿no? Y José María Cabrero pues me orientó al albergue y bueno, ahí estoy, además de en otros proyectos que estaba un poquito antes también. ¿Eres de aquí de Toledo? Sí, yo también soy de la parroquia de Santo Tomé
y empecé, bueno, en la parroquia también he estado colaborando mucho con la parroquia hasta el año pasado prácticamente, porque ahora me he subido a vivir a Burguillos por necesidades, pero he colaborado en la parroquia, en la liturgia y en muchas cosas, y en un centro que abrió la parroquia, bueno, no es de la parroquia propiamente, que es un centro de alcohólicos también, donde de vez en cuando, bueno, pero ahí también hago mi labor como voluntario a diario, sí, como voluntario. Más que voluntario me han hecho director de un centro, pero vamos. Ah, bueno, pues entonces es pero un voluntariado eso, doble. como digo yo, es muy honorífico solo. Es de servicio. Pero, de servicio. Manuel, tú eres voluntario de talleres infantiles. Supongo que en este tiempo de voluntario de Cáritas has pasado por varios sitios también, ¿no? No, bueno, yo empecé yendo a la cárcel de Ocaña con José Antonio Valdemoro, que era sacerdote del que iba allí, por la misma cuestión, ¿no? Por el tema de decir que tenía que hacer algo después de jubilarme. Entonces hablé con José Antonio y me dijo, pues te podías venir a la cárcel de voluntario para hacer deporte con los internos en algún momento determinado, por lo menos un día o dos a la semana. Y por ahí empezamos. Y en Cáritas luego me metí más tarde, pero porque yo al estar en el tema de la cárcel con la pastoral penitenciaria, claro, que tenemos la sede pues aquí en la casa esta precisamente, en la calle Trinidad. Ya tuve relación más o menos con Cáritas. Entonces a partir de ahí, pues como ya que me fue entrando el gusanillo de que algo tenía que hacer. Y ahora eres voluntario de talleres infantiles, estás con niños. Ahora estamos con niños, sí, tenemos 8 o 9 niños, pues desde los 5 hasta los 9 años o 10. Y es muy feliz, es muy satisfactorio estar allí con ellos, ¿no? Te dan mucha lata, porque son niños pequeños y claro, tienes que atenderlos, ¿no? Pero bien. ¿Y qué hacéis en los talleres infantiles? Estás en el que está en el Sagrado Corazón, ¿no? Abajo. Sí, efectivamente. Ahí nosotros los recibimos a las 5 de la tarde. Entonces los llevamos al taller, al aula, para que tengan sus cositas, sus mochilas y sus cosas, que todos van con sus mochilas, y los sacamos al patio, y que es donde meriendan, les damos la merienda. Después de la merienda, pasan otra vez al aula, vamos a la capilla a ofrecernos al Señor, que es lo primero que tenemos que hacer. Y cada uno expone allí lo que quiere delante del Señor, cada niño dice su cosa, ¿no? Y después pasamos al aula, les ayudamos a hacer las tareas, y cuando terminan las tareas, pues salimos otra vez al patio a jugar un rato. Habrá quien piense que normalmente los voluntarios de talleres infantiles son más jóvenes, o son jóvenes, no porque sean mayor, pero que te llama la atención de los niños. Te tienen que gustar. Pues claro, me gustan, tengo 8 nietos. Entonces ya tú tienes tu taller infantil. Con lo cual tengo mi taller infantil y sé lo que es eso, ¿no? Claro. Claro, los niños son como son, no hay que darle más vuelta, ¿no? Pero se soporta bien, se lleva bien, yo que sé, estás de una manera agradable con ellos, les cuentas una historia, les cuentas otra historia, ellos te hablan de sus cositas, pues, en fin, que pasas un rato agradable con ellos y la verdad es que los niños lo pasan bien. Manuel, Juan Antonio, ¿tú cómo llegas al albergue de Toledo? Me dices porque don José María Cabrero, tras hablar con él, ¿cómo es tu voluntariado en el Centro de Personas Sin Hogar, que es un voluntariado totalmente diferente al que hace Manuel? Bueno, yo te puedo decir que yo también empecé con los niños allí en el polígono en Teresa de Calcuta. Precisamente lo mismo, estando con ellos, como yo he sido profesor toda mi vida, me dijeron, pues tú vas a dar clase, y dije yo, pero a niños pequeños yo no puedo con ellos, porque yo he dado siempre a niños chicos de 18 años, ¿no? En segundo de bachillerato, o COU, que se llamaba antes, y estuve un par de años allí, pero vamos, yo quería hacer otra labor de otro tipo más, entonces me mandaron, empecé en el albergue. Pues la labor de allí, pues acoger a los que van, que ahora están allí como residentes, pero normalmente eran más transeúntes de la calle, hablar con ellos, me decían que hablase con ellos, que antes de empezar a comer, tampoco da mucho tiempo, pero bueno, hablar un poco con ellos, estar con ellos, acompañarlos, y luego fundamentalmente pues servir la comida, ¿no? Servir la comida, recoger las mesas, prepararlas, ahora ya lo hacemos al revés, antes se preparaban para dejarlas preparadas para por la noche, y ahora es al revés, preparamos la del día que va a comer, ¿no? Por razones del COVID. Y bueno, pues la labor de estar allí con ellos, acompañarlos un poco y charlar. Yo he conocido gente muy interesante allí, con muchos problemas y bueno, en la medida de que luego te los encuentras por la calle, porque ahí, bueno, sobre todo antes de la pandemia eran más transeúntes de la calle.
Y bueno, pues oye, pues, no decir que daba gusto verlos por la calle, pero te saludaban. Y ellos también, porque se quejan de ser aquí invisibles. En la puerta del canal diocesano siempre había uno, Javier, y como yo vivo aquí en Santo Tomé, pues cada vez que pasaba por aquí, pues ya era un pobre, pero un pobre conocido, no era el que está sentado ahí en la puerta de la capilla pidiendo. Y bueno. ¿Qué te han enseñado las personas sin hogar? ¿Qué tal? ¿Qué te han enseñado a ti las personas sin hogar? Pues me han enseñado que necesitan mucho, que parece mentira. Yo me he encontrado con gente que no pensaba que podrían estar ahí comiendo por necesidad, porque los conocía de otros sitios, gente normal, que por un problema en su vida al final se encuentran y te invita a vivir y a pensar que la vida es un momento, que en un momento te puede cambiar la vida y de ser una persona en principio normal, no quiero llamar a nadie de otra manera, ¿no? Pero de las que, como cualquiera, pues te quedas sin casa, sin recursos, y que tienes que depender de Dios porque si no, no tienes vida. Y a ti, Manuel, los niños que te han enseñado, porque son niños con familias de que tienen muchos problemas y, bueno, en muchos casos a lo mejor te ven como un padre. Me ven como el abuelo. O el abuelo. Como el abuelo. Muchas veces los monitores dicen, aquí está el abuelo. Pues el abuelo, vale, no pasa nada. No, te enseñan de todo. Los niños te demuestran, estos niños te demuestran que la vida no es la que nosotros llevamos, que hay otra vida distinta que la mayoría de la gente no se da cuenta. El ciudadano ve que los niños disfrutan por la calle, que son felices y que no tienen problemas, pero los que estamos en los talleres vemos que los niños son todos iguales, desgraciadamente, ¿no? Unos niños tienen más posibilidades que otros, ¿no? Y entonces te enseñan a descubrir que la vida es distinta. La vida yo creo, pienso, además lo he meditado algunas veces, que hay dos vidas distintas. Una la de los niños buenos, entre comillas, y otra la de niños malos, entre comillas también, que son los que tienen más medios y los que tienen menos medios. Y eso te demuestra y te hace ver la realidad del mundo en el que viven, ¿no? Porque muchas veces cuando nos explican los medios de comunicación que hay tanta miseria y tanta pobreza, si no lo estás viviendo y no lo ves de cerca, como que no te das cuenta, ¿no? Como que dices, bueno, será verdad o será mentira, pero viéndolo aquí te das cuenta de todo. Como los niños, cuando les dan la merienda, la cogen con ilusión, con ganas, y como, a pesar de que son traviesos, como son todos los niños muy traviesos, pues cuando tienes que estar con ellos haciendo la tarea, pues te llama Manolo, ¿me puedes ayudar? O Pepito, ¿me puedes ayudar? Y vamos a ayudarle. Y sobre todo eso te demuestran que la vida es distinta. Y ya la última pregunta, ¿cómo animaríais a alguien que nos está escuchando ahora, que nos está viendo, a ser voluntario, que a lo mejor está en las mismas circunstancias que vosotros cuando os jubilasteis? ¿Y yo qué voy a hacer ahora con tanto tiempo? O alguien que tiene tiempo y quiere entregarse al voluntariado y quiere ser voluntario de Cáritas, ¿cómo animaríais a que vinieran a Cáritas? Porque ahora mismo necesitamos voluntarios, forma parte de una de las campañas que también vamos a emprender en los próximos meses, de Hazte Voluntario de Cáritas, porque son necesarios. ¿Qué le diréis vosotros que sois voluntarios de Cáritas? Pues yo en primer lugar creo que decirles que desde luego cuando uno se jubila algo tiene que hacer, no se tiene que quedar ocioso, porque lo que ha vivido y aprendido durante toda su etapa tiene que darlo, ¿no? Y que el voluntariado es una de las cosas muy necesarias hoy día. Hay muchos campos. Yo cuando me jubilé me metí, te digo, puede ser en 6 proyectos, luego los fui dejando porque vi que no podía, pero te dan una ganas de hacer cosas y ahora tengo todo el tiempo libre. Ahora resulta que ahora me falta tiempo también, pero que hay que hacer algo y hay que devolver un poco todo lo que nos ha dado la vida, un poco hay que darlo ahora también gratis. Dar gratis porque, yo qué sé, es que no, tenemos mucho tiempo y hay tiempo para todo, hay tiempo para vivir, para viajar, si es que a alguno le gusta viajar, pero hay tiempo para dedicarse a los demás. Y hay mucha gente muy necesitada. Al hilo de lo que decía Manolo, en los primeros años que yo estuve en el Teresa de Calcuta, yo veía que los niños pequeños, sobre todo los que yo tenía, necesitaban mucho cariño, buscaban cariño. A él te llamaban el abuelo, a mí no sé si me llamaban abuelo, no, pero para una niña en concreto, que me acuerdo mucho de ella, era como su padre, hombre. Claro. Pero que se sentaba en la rodilla y le decía, niña, bájate porque vamos a tener aquí un lío. Pero venía y me decía, Juan. Y yo dije, bueno, pues, necesitaba mucho cariño, esos niños. La figura paterna en muchos casos no existe.
Y entonces hay muchos campos, vamos, desde el campo del albergue, el campo yo a veces pensaba si iba a dar clase a parapléjicos. Manolo y yo nos conocimos en parapléjicos, también allí, en su época de trabajador allí. Y yo qué sé, hay muchos sitios para trabajar y hay que animar a la gente a que... Yo desde luego siempre que puedo voy animando a gente que se haga voluntario. Y de Cáritas, los que somos más creyentes, por lo menos es la labor de la Iglesia donde tenemos que trabajar. Manolo. Pues yo no sé, yo creo que voluntario puede ser cualquiera. No hay que tener unas características especiales para ser voluntario. Tener voluntad y decisión, y entonces yo creo que todo el que quiera, el que tenga ganas de colaborar con los demás, puede ser voluntario de Cáritas. Y es muy fácil, nada más que venir por Cáritas, presentarse en Cáritas y decir, ¿quieres ser voluntario? Enseguida te van a recoger. Y tarea le vamos a dar. Y tareas vas a tener. Y hay mucho campo, hay mucho campo. No hay que ser muy listo tampoco para... Porque para dar de comer en el comedor hay que tener ganas y ya está. O sea, que no hay que ser una persona ni inteligente, ni lista, ni nada. Una persona normal. Cualquier ciudadano puede ser voluntario y animamos a que los ciudadanos se hagan voluntarios. Además, creo que los voluntarios tenemos algo que hacer en la vida. Sobre todo las personas jubiladas tenemos algo que hacer en la vida, mejor que los voluntarios. Hacernos voluntarios, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y seguramente Dios nos lo está pidiendo. Claro. Yo creo que Él pide que la gente... Lo que pasa es que cuando nos pide que seamos voluntarios, como que, pero si yo no tengo capacidad... No, sí tienes capacidad. Todos tenemos capacidad para ser voluntarios y sobre todo voluntarios de Cáritas. Dios nos da la gracia. Pues Manuel, Juan Antonio, muchísimas gracias por vuestro testimonio, por venir a Diaconía. Y ojalá salgan muchos voluntarios a partir de esta entrevista. Sería interesante. Pues ahora seguimos ya con la parte de formación. Pues después de conocer el testimonio de los voluntarios de Cáritas Diocesana de Toledo, entramos ya en la parte de formación. Recordamos que estamos explicando y analizando el documento Iglesia Servidora de los Pobres y lo vamos a hacer con Balbina Rojas, responsable de formación de Cáritas. Hola, Balbi. Hola, Mónica. Seguimos avanzando. La semana pasada conocimos las nuevas pobrezas, que ya también nos habías adelantado tú, y con detenimiento nos centramos en el problema de la corrupción, que fue casi también providencial por el fin de semana que luego vivimos. Vamos a abordar hoy las causas que, según el documento escrito por nuestros obispos, han generado estas nuevas pobrezas. ¿Qué factores explican esta situación en la que aparecen las nuevas pobrezas que, bien recordamos, muchas de ellas son las que hoy tenemos también? Exacto. Es verdad que, aunque el documento, como ya sabemos, se escribió y se publicó en 2015, pues está de plena actualidad en muchos de sus aspectos, por no decir que en todos. Los obispos, cuando analizan estas nuevas pobrezas que ya nos han expuesto en el capítulo, las primeras páginas de este documento y que ya hemos analizado, pasan después a analizar qué causas hay detrás de estas pobrezas que estamos viviendo en nuestros días, que continúan, que se perpetúan por desgracia. Entonces, en ese análisis ellos llegan a distintas conclusiones. Una primera es que se ha negado la primacía del ser humano. Estamos en unos tiempos, estamos viviendo una situación, en el momento en el que ellos escriben esta carta, este documento, analizan que el ser humano no está ocupando la primacía en el orden social, sino que se le ve como un mero consumidor. Y bueno, la conclusión es que verdaderamente el hombre no solo consume ni solo produce, tiene también otras necesidades. Y bueno, llegan ellos a la conclusión de que es necesario poner pues un rostro humano a la economía. En un segundo aspecto, una segunda causa de estas pobrezas es que estamos viviendo la cultura de lo inmediato y la cultura de la técnica. Y bueno, es algo que verdaderamente todos tenemos experiencia. Estamos en lo inmediato, todo es aquí y ahora, superficial, se valora mucho más lo aparente. Y bueno, esto tiene unas consecuencias. Evidentemente, cuando vivimos así, pues no queda espacio para la solidaridad, para pensar en los demás, para valorar qué es lo que el otro pueda estar necesitando de mí.
Y luego, además de esto, en un modelo así, pues es verdad que la persona que no produce o no consume, pues se descarta y se generan, pues lo que tantas veces dice el Papa Francisco, los descartados de la sociedad. Luego, por otro lado, esa cultura de lo inmediato también y de lo superficial, de lo rápido, pues hace que se viva también lo pragmático. Vamos a lo práctico, y en eso de ir tanto a lo práctico, pues es verdad que la renuncia, el sacrificio, como decimos, el dejar mis propias necesidades quizá en un segundo lugar y poner como prioridad al otro, al hermano, al que me necesita, pues no es compatible. Decíamos que es la cultura de lo inmediato y de la técnica. ¿Por qué? Pues porque en este planteamiento social, en esta realidad social que vivimos, es verdad que muchas veces se piensa que la razón última de las cosas es una razón técnica. Vamos a poner un ejemplo. Cuando se analiza, por ejemplo, una crisis económica, pues se da como causa de esa crisis casi siempre aspectos técnicos. Es el modelo económico que no está actualizado o que ha fracasado, pero no se analizan también otro tipo de causas. O sea, si lo técnico es lo que prima y es lo que... Estamos olvidando un aspecto muy importante del ser humano y de toda crisis y de toda circunstancia social. Y luego, por otra parte, hacemos de la técnica la medida de todas las cosas y nos olvidamos de que es el hombre y sus necesidades, quizá esa medida de todas las cosas. Que otro ejemplo de cómo vemos esto hecho realidad en nuestra sociedad, pues por ejemplo los modelos educativos, donde muchas veces prima mucho más lo científico, lo lógico, lo técnico, en lugar de pues otros aspectos como el humanismo, la moral, la ética, la religión, y eso crea también, genera también en las personas pues una serie de, deja de hacer crecer en las personas aspectos que son muy importantes de cara a la convivencia social. Si pensamos que todo es ciencia, que todo es técnica y que el individuo no tiene nada más, no necesita nada más, vamos a generar una sociedad pues como la que estamos viviendo, donde los valores morales, éticos o religiosos pues están dando paso a otro tipo de antivalores, podríamos decir, o no valores. Luego, por último, ellos también hablan de que es un modelo muy centrado en la economía. Es verdad que cuando analizan ellos las causas de la crisis económica de este momento que arrastramos aún todavía, según algunos economistas, ya lo hemos mencionado, pues hablan de unas causas como más específicas de la crisis económica en España. Bueno, pues la ya conocida como la ruptura de la burbuja inmobiliaria, la deuda, porque se asumió parte de la deuda privada, la asumió también el Estado, los recortes que hubo que hacer en la cuestión social, porque hubo que asumir esa deuda, pero es verdad que no se aborda algo muy importante, y es que esa crisis también está causada, como las sucesivas, por comportamientos inmorales de algunas personas. Por lo tanto, si olvidamos que la crisis está causada por esos comportamientos inmorales, en la solución a la crisis se nos olvidará que también hay que cuidar el aspecto moral de la economía, porque si no, volvemos a otra vez, como siempre, estamos condenados a repetir esos mismos errores. Luego, por otra parte, es verdad que se idolatra el mercado. Parece que la lógica del mercado, la lógica mercantil, pues se hace de ella pues un dios, ¿no? Igual que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, al salir de Egipto, construyó aquel becerro de oro. Hemos vuelto a crear un becerro de oro en el mercado. Y además hay ideologías que dicen que ese mercado tiene sus propias leyes y que en ningún caso puede estar sometido a la ética. La respuesta que da la Iglesia, la respuesta que dan nuestros obispos es que evidentemente la economía sin ética pues, es un peligro, y de hecho ya vemos los resultados. Se hacen dioses, la política se convierte simplemente en una tecnocracia. ¿Qué quiere decir esto? La palabreja esta, pues simplemente gestionar. Y no solo es eso, la política también es aplicar valores, la política también es pensar en otras necesidades que el ser humano tiene, que la persona tiene, que el hombre tiene. Al fin y al cabo es gobernar o servir al bien público
de acuerdo con la dignidad que tiene el ser humano. Y esas son, pues, a grandes rasgos, las 4 causas que los obispos en el documento ofrecen como respuesta a qué es lo que ha generado esas nuevas pobrezas. Y sabemos las 4 causas que ya están identificadas y que, bueno, nos está pasando ahora mismo a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que al final pues, es un poco lo que también nos interesa, cómo ilumina la doctrina social de la Iglesia y qué podemos hacer. Bueno, pues es verdad que hay unos principios, la Iglesia propone, ¿no? Y propone, por ejemplo, la vuelta de la primacía del ser humano. No puede ser que el hombre esté al servicio de la economía. Debe ser la economía la que esté al servicio de la persona. Tenemos que volver a rescatar pues ese modelo en el que el hombre es el que ocupa pues el primer lugar, el primer puesto. No es el modelo económico, no es el beneficio, no es porque de acuerdo con ese modelo, de acuerdo con esa cultura, con ese modo social, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que comentábamos un poco al principio. Si la ley del beneficio, la ley de la competitividad, la ley del mercado es la que está por encima del hombre, pues al final, quien no produce, pues porque ya está pues en un momento de su vida en el que quizá pues tiene un problema, una discapacidad o está en pues, un tipo de enfermedad que no le permite pues aportar económicamente o aportar mercantilmente a la sociedad, ese ser humano, ese individuo, esa persona, ya no es digno, ya no lo valoramos. Entonces, ojo, hay que rescatar al ser humano, ponerle en el centro del hacer, en el centro de la economía, en el centro de la política, en el centro, pero conforme a la dignidad que el ser humano tiene, que es ni más ni menos que la de ser hijo de Dios. Por otra parte, hablan los obispos del destino universal de los bienes. Dios ha creado todo y ha pensado todo para que todos los bienes los disfrutemos todos. Querría leer y citar textualmente al Papa Benedicto XVI, que en la encíclica Caritas in Veritate dice que no se debe considerar a los pobres como un fardo, sino como una riqueza. A lo largo de la Sagrada Escritura, en el libro del Levítico, después los profetas, Dios revela cómo pues le interesa y quiere que de estos bienes participemos todos, de los bienes que Él ha creado. Cuando en el Levítico se habla de los años santos o de los jubileos, pues se habla precisamente en relación a la propiedad, para que se redistribuya, para que todos gocen de ella. Y bueno, a través de los profetas, en concreto el profeta Isaías, pues Dios denuncia la acumulación de bienes por parte de unos pocos. Es verdad, y luego además los santos padres también han hablado de este tema. O sea, la tradición de la Iglesia, pues pone de manifiesto y tenemos que recordar, los católicos, cómo la Iglesia siempre ha defendido que estos bienes, pues son para gozarlos entre todos. De hecho, San Juan Pablo II hablaba en la Solicitudo Rei Socialis de la hipoteca que pesa sobre la propiedad privada, una hipoteca social. Es verdad que hay que respetar la propiedad privada, pero no olvidar que Dios ha pensado que los bienes que Él ha creado los disfrutemos todos. Luego los obispos presentan también como aspectos que iluminan esta realidad la solidaridad, la defensa de los derechos y la promoción de los deberes. Y ellos dicen, ojo, a lo mejor tenemos que pensar de nuevo en el concepto solidaridad. Y vuelvo a citar a San Juan Pablo II, que dice que la solidaridad no es un sentimiento superficial por el mal de tantas personas cercanas o lejanas, sino al contrario. Dice, es la determinación firme y perseverante de empeñarse en el bien común del que después hablaremos un poquito más ampliamente. Y el Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium que la verdadera solidaridad está un poco desgastada. Es verdad, tenemos que volver a centrarnos en qué es realmente la solidaridad. Y a veces, dice él, se interpreta mal qué es la solidaridad. Es mucho más que tener esporádicamente generosidad, dice él. Es crear una nueva mentalidad en la que se hable más de comunidad, más del bien común, más de la prioridad del bien de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Bueno, es verdad que la comunidad política son los políticos, los gobernantes, los que tienen
el deber de garantizar esos derechos para todos, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, muy importante, el derecho a un trabajo digno, pero es verdad que también hay que ser conscientes de que todos estos derechos no se pueden garantizar si todos no cumplimos con los deberes que también nos corresponden como ciudadanos y como ciudadanos responsables. Pues pensamos, por ejemplo, el deber que tenemos todos de tributar, el pago de impuestos, que va a hacer que después todo esto funcione, ¿no? El estado de bienestar funciona gracias a la aportación de todos, a que cumplimos correctamente con nuestros deberes como ciudadanos. Cuando hablábamos la semana pasada, hablaba don José María del tema de la corrupción, y es verdad que siempre hablamos del tema de la corrupción y parece que les corresponde a otros, pero ojo, que todos en nuestra medida podemos ser tentados también de corrupción, de corrompernos, y uno de los temas más candentes es este, el tema de las obligaciones, por ejemplo, fiscales que podamos tener. Después se habla también por parte de los obispos como, bueno, pues como aspectos que iluminan esta realidad del bien común. Tan importante. Es decir, cómo regir la sociedad de acuerdo con el bien común. Los políticos, los responsables de cualquier tipo de asociación, de cualquier realidad social. Y cómo de central es pensar en el bien común a la hora de hacer políticas, a la hora de aprobar leyes, a la hora de aplicarlas, a la hora de... ¿Esto es interés solo para mí, solo para mi partido, solo para mi circunstancia, para mi territorio, para mí? ¿O esto es un bien para todos? Y ellos apuestan evidentemente porque se legisle, se gobierne, se rijan los destinos de un país, de un municipio, de una región, siempre de acuerdo con lo que sea un bien para todos, un bien común, un bien para toda la sociedad. Después hablan ellos del principio de subsidiariedad, que igual suena un poquito así raro, pero en definitiva es que hay que regular las relaciones entre el Estado y luego toda la iniciativa privada, las asociaciones, fundaciones, etcétera, que quieren asumir evidentemente su protagonismo, porque el Estado no lo puede hacer todo, ni lo debe hacer todo, ni queremos que lo haga todo. Pero ojo, porque también a veces eso puede ser pues una descarga, es decir, el Estado no lo asume, que lo asuman las asociaciones, fundaciones, etcétera. Ellos, los obispos, hablan de un caso que es verdad que ocurre mucho, el tema de las personas sin hogar. Claro. Casi siempre está asumido por entidades, bueno, Cáritas, Cruz Roja, etcétera, etcétera, y realmente el que las personas no tengan un hogar donde vivir dignamente, pues es una responsabilidad del Estado. Y por último, los obispos hablan del derecho a un trabajo digno y estable, porque es verdad que hablamos de evitar la pobreza, hablamos de cuidar, de integrar, pero la mejor manera es a través de un trabajo digno, de un trabajo estable, y que bueno, pues la sociedad, los dirigentes de los gobiernos, etcétera, se preocupen precisamente de esto, ¿no? De que los ciudadanos, de que las personas, hombres y mujeres que habitan, que viven en cada comunidad, pues tengan un trabajo que sea digno, que sea estable y que les permita afrontar con autonomía su realidad vital. El Papa Benedicto XVI hablaba de hacer como una especie de coalición universal por el trabajo digno. Muchas veces esto lo vemos también en nuestra realidad, los voluntarios lo ven, cuando las personas alcanzan esa autonomía económica, pues en muchos casos ya dejan de depender y es bueno que sea así, tiene que ser así, empezar por generar esas circunstancias que hagan que las personas pues puedan valerse por sí mismas y puedan pues en definitiva gobernar sus vidas. Pues muy interesante, los obispos no han dejado nada suelto. Balbi, muchas gracias. Gracias, Mónica. Hasta el próximo programa. Y nosotros aquí terminamos. Les hago un recordatorio. El día 2 de abril se celebra en Toledo la 6ª edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida, a favor de Proyecto Mater. Ya están abiertas las inscripciones para la carrera popular, también para la Marcha por la Vida y las carreras infantiles. Será a las 5 de la tarde en el Colegio de Infantes, aunque las carreras empezarán antes. Pueden inscribirse en proyectomater.com, no lo dejen para el último día porque
la vida, que es un derecho, también está respaldada y está defendida por la Iglesia, y Cáritas es la Iglesia. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene.